No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús le contestó: Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste los ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús: la obra que Dios quiere es esta, que creáis en Él que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le replicó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús le contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio que hoy ha sido proclamado es continuación del Evangelio del domingo pasado, en la que nosotros veíamos la multiplicación de los panes. Ese milagro, fruto de la misericordia de Dios, que Dios Jesucristo hace para saciar aquella multitud hambrienta. Y por lo tanto, el Evangelio de hoy es aquella misma gente, aquellos que fueron testigos y se saciaron del milagro, y que no fueron capaces de ver más allá de lo meramente transitorio, de una, por decirlo así, de que el Señor había podido saciar su hambre. Ellos no fueron capaces de, a través de lo visible, elevarse al amor de lo invisible, sino que se quedaron en un simple signo material, en una simple respuesta a un problema material y humano. El Señor en el Evangelio de hoy, de alguna manera le está diciendo que la relación, que el buscarlo a Él, que el seguir a Jesús, no puede ser por razones superficiales, transitorias, como la que ellos estaban haciendo, sino que tiene que ser por razones profundas, sobrenaturales, por razones donde el ser humano ve en Jesucristo la respuesta al deseo de felicidad que se anida en el corazón humano. Por eso es que el Señor dice en el Evangelio: me buscan porque habéis visto, no me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Es decir,
ellos buscan a Dios por razones superficiales. Dios, de alguna manera, el Dios que se revela en Jesucristo, podríamos nosotros decir, este pueblo, el Señor les está diciendo a ellos, este pueblo me adora con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No le han entregado el corazón a Dios. No se han dejado transformar e interpelar por Él. Por eso es que el Evangelio nos está diciendo el Señor, es que tiene que ser por razones más serias. Es que Dios, a veces nosotros vemos nuestra relación con Dios como algo meramente superficial y no necesario. Vemos a Dios e intentamos incluso construir un mundo que no le haga falta Dios, porque ese es el mundo que nosotros tenemos y que nos rodea. Un mundo en el cual nosotros vivimos como si Dios no existiera. Vivimos en una especie de ateísmo práctico, porque nosotros no somos conscientes de la necesidad que el hombre tiene de Dios. Sin Dios, el hombre se acerca al mundo de una manera destructiva, porque el hombre sin Dios no puede entender el significado de las cosas, la causa final, el propósito por el cual las cosas han sido creadas. Si yo, por ejemplo, aquí en una silla, la causa final me hace descubrir cuál es el propósito de la silla. ¿Para qué yo tengo una silla? Si yo una silla no la puedo yo utilizar, qué sé yo, para clavar un clavo, porque ese no es la causa final, el propósito de la silla. La silla está hecha para que las personas se sienten. Y la causa final de las cosas me hace descubrir el propósito por el cual han sido creadas. Por eso es que la Sagrada Escritura, cuando habla de Jesucristo, dice que es el alfa y el omega, el principio y fin de todas las cosas. Porque las cosas han sido creadas con un propósito que solo el que se relaciona con Dios puede descubrir el propósito y el significado de las cosas, la causa final. Si yo tengo un carro y yo no conozco cómo funciona la causa final, el propósito, si yo aprieto un dedo y aprieto un botón con mi dedo y de repente se levanta la capota, pues me vuela. O que las gomas se desinflan porque aprieto otro dedo, o porque aprieto un botón. No aprieto un dedo, aprieto un botón. Aprieto un botón y de repente sale volando el carro, sale con alas y sale volando. Porque si yo no conozco la causa final de las cosas y el propósito, no soy capaz de desarrollar los talentos y dones que Dios ha versado sobre las cosas. Solamente el que se encuentra con Jesucristo, alfa y omega, el que me hace entender el propósito de toda vida humana, el que me abre un horizonte nuevo. Por eso es que el Evangelio de hoy dice que el Señor comentaba que Él era el pan de vida, que el que come de este pan ya no tendrá hambre, y el que bebe de esta agua no tendrá sed, porque esa sed que nosotros tenemos de encontrar el propósito de nuestra vida, solo se sacia el que se relaciona con Jesucristo, el que mantiene una relación íntima con Él, porque Él es el pan de vida, Él es el que nos descubre, el que nos dice, el que nos abre este camino nuevo, que nos dice la segunda lectura que fue proclamada. Dejar el anterior modo de vivir el hombre viejo corrompido y vestirnos de la nueva condición humana creada a imagen de Dios. Porque el que se encuentra con Cristo descubre en su interior
unos talentos, unas capacidades y unas cualidades insospechadas para aquel que no se ha encontrado con Cristo, que vive en el horizonte corto del hombre viejo corrompido, del que todavía no se ha encontrado con este modo de vivir nuevo, creado a imagen de Dios. Por eso, ¿cuál es la razón por la cual tú vienes a la misa dominical? Es una mera razón superficial. Es un simple buscar en Dios que me satisfaga todos mis deseos materiales, de no tener a Dios, sino tenerlo contento. No, la razón por la cual nosotros venimos a misa y nosotros queremos cultivar nuestra relación con Dios es porque sin Él nuestra vida no descubre el propósito por el cual ha sido creada. Si uno no se encuentra con esa misericordia de Dios, ¿cómo uno puede entender la enfermedad o el fracaso? ¿Cómo uno puede entender la vida y la muerte? Si uno no se encuentra y uno no entiende que la misericordia de Dios es la que dirige nuestra vida y que todo, por lo tanto, todo lo que uno hace es para bien de los que aman a Dios. Todo lo que Dios hace siempre tiene un propósito de misericordia. Detrás de esa multiplicación de los panes, el Señor quería que ellos pudiesen descubrir la mano providente de Dios, la mano misericordiosa que nunca nos abandona y que por lo tanto hace al creyente, cuando se tiene que enfrentar a la vida o a la muerte, al fracaso o al triunfo, sentir siempre una actitud de confianza, saber siempre que hay un propósito, hay una causa final, hay algo que quiere Dios y que por lo tanto el creyente siempre dice: Jesús, confío en ti. Yo sé que tú vas a dirigir el curso de mi vida con propósito de bienestar, de plenitud, de felicidad, aunque yo no entienda los caminos de Dios. Si uno no cultiva su relación con Dios, se acerca al mundo de una manera destructiva, porque el que no sabe al propósito, el que no conoce el propósito por el cual ha sido creado, esa persona se acerca al mundo y lo destruye. Miren, el otro día estaba lloviendo, una polémica que surgió en la opinión pública de dos artistas puertorriqueños que estuvieron casados y que concluyeron en divorcio. Uno es Adamaris López y el otro es Luis Fonsi. Ustedes conocen, ¿verdad? Porque es de dominio público, de que ella, previa a someterse a la quimioterapia, decidió congelar unos óvulos fecundados, porque el someterse a la quimioterapia iba a imposibilitar la posibilidad de que ella pudiera concebir. Y claro, nosotros escuchamos la noticia y nos quedamos en los elementos superficiales, ¿verdad? De que uno de ellos, Luis Fonsi, no quería ser papá, parece ser, es obvio, ¿verdad? Porque ya no se habían divorciado civilmente. Y nosotros vimos esa polémica y nos entretuvimos, por decirlo así, en torno a esa polémica superficial. Pero lo que está detrás de todo lo que está allí no es simplemente esos elementos superficiales. Hay unos seres humanos que han sido congelados y que depende su desarrollo humano, su peregrinaje, su búsqueda de la felicidad, depende de la decisión de otros seres humanos. ¿Por qué? Porque la Iglesia dice que un ser humano, que eso que nosotros llamamos óvulo fecundado, es un ser humano sujeto de derecho, con una dignidad, porque ahí inicia, desde el momento en que el óvulo es fecundado, inicia el peregrinaje humano de un ser humano. Y por lo tanto, insisto, es sujeto de derecho. No es simplemente unos óvulos
congelados, unos óvulos fecundados congelados. Son seres humanos que se les está negando el derecho de existir. Porque para la Iglesia ellos son sujetos de derecho. Ellos tienen derecho a la vida y derecho a poder desarrollar su deseo de felicidad. Un ser humano no se define porque tenga dos ojos, una boca o una mano. Así no es que se define un ser humano. O un ser humano no es aquel que pueda hablar. Hay seres humanos que no hablan. Hay seres humanos que no tienen ojos. Hay seres humanos que a lo mejor les falta la capacidad hasta de pensar. Sin embargo, son sujetos de derecho y son criaturas a las que Dios ha amado por sí misma. Porque para nosotros, los creyentes en Cristo, creemos que el ser humano, Dios no lo creó en razón de... Dios creó esas piedras que están ahí, o los árboles, o el universo, en razón de que iba a crear al ser humano. Al ser humano Dios no lo creó en razón de que iba a existir una piedra, o que iba a existir un planeta, o que iba a existir el sol. Dios creó todo por el ser humano, porque es la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma. Esa es nuestra dignidad absoluta. Dios me trata como un tú, y por lo tanto ningún ser humano puede estar al arbitrio de la voluntad de otros. Por eso es la gravedad del aborto, donde se asesina un niño en el vientre materno. Nuestra sensibilidad jurídica, corta, deficiente, dice que un ser humano es persona cuando nace y es capaz de existir fuera del seno materno. Para la Iglesia, un ser humano es desde el inicio, desde ese primer momento donde Dios lo tocó con su misericordia y lo sacó de la nada para que inicie su peregrinaje, su búsqueda de la felicidad. El desconocimiento de Dios, la ignorancia religiosa que permea nuestra sociedad puertorriqueña en todos sus niveles, no nos hace descubrir la gravedad de los acontecimientos que están sucediendo a nuestro alrededor. Porque a veces nosotros ponemos cartelones en las personas para despojarlos de su dignidad. A veces nosotros los llamamos óvulos fecundados para ocultar la verdadera dignidad de que haya un ser humano, una persona. A veces decimos, viene de un caserío. Para nosotros decir no es tan bueno porque ocultamos su dignidad. Es como hacían los nazis, que cuando una persona era judía no era sujeta de derechos, no tenía derecho a la vida, derecho a que ningún ser humano, yo ni por salvar la vida de una madre, ni por salvar la vida de una mamá, uno puede matar a un niño en el vientre materno, porque ninguna vida es mejor que otra. Y yo por salvar una no puedo matar a otra. Yo para salvarme de un ladrón no le puedo caer a tiro al vecino. Perdone vecino, es que así me libero del ladrón, le caigo a tiro. No puedo, porque todo ser humano, la vida humana es un valor absoluto, que no depende de nada. Es la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma. El padre Pepe, que es un sacerdote español retirado que viene aquí a nuestra parroquia todos los días, el padre Pepe le gusta escribir, y su último cuento para reflexionar, y el último cuento que escribió es un cuento que se recrea en la época nazis, en la década del 40. Allá en Alemania, en Berlín, cuenta el padre Pepe en este cuento, un hombre se estaba ahogando en el río y todo el mundo se acercó y se está ahogando, empezaron a gritar, pero cuando vieron bien les dio la impresión, ¡ay, un judío, déjalo que se ahogue! Olvídate, un judío, déjalo que se ahogue. Pero uno de los que estaba allí en el grupo viendo que se estaba ahogando se quitó su ropa, se lanzó al mar para intentar salvar al que se estaba ahogando. Y la gente decía, déjalo que es un judío.
déjalo que se ahogue, si da igual si es un judío. Y cuenta que lo logró sacar del agua, y cuando lo vieron en la orilla, la gente dijo, diatre, no era un judío, era un alemán. Y el hombre que lo salvó, no, si el judío no era el que se estaba ahogando, el judío soy yo. Porque a veces nosotros, poniendo cartelones, despojamos de su dignidad a los demás. Óvulos fecundados, para nosotros poder justificar en nuestra conciencia atrofiada, que no ha sido capaz de descubrir a Jesús, que nos descubre la riqueza absoluta del otro, porque esa criatura y el vientre materno vale toda la sangre de Jesucristo. Si Dios hubiese tenido que morir solo por un ser humano, lo hubiera hecho con la misma generosidad con que lo hizo sobre la cruz del Calvario. Por eso es la necesidad que nosotros tenemos de acercarnos a Dios, no de manera superficial, como una especie de cartelón que nos ponemos. Soy creyente. No, si no es simplemente creer. La Escritura nos dice que el demonio cree en Dios, dice la carta de Santiago, y tiembla en su presencia. No es creer sin obras, es uno dejarse fecundar por Dios, transformar por Él. Imagínense lo que nos decía la primera lectura del pueblo de Israel. Un pueblo al cual Dios lo saca de la esclavitud, donde no eran seres humanos sino esclavos, y los transporta a la libertad en búsqueda de la tierra de promisión. Y aquel pueblo, como nos dice la primera lectura, prefería hartarse con la olla de carne que comían en Egipto, donde estaban en esclavitud, más que la libertad que le estaba ofreciendo Dios. Esa libertad exigente, la libertad que dignifica, es que quien no conoce a Dios, quien no se acerca a Él para que Dios me haga libre, librándome de todo aquello que me aparta de Él, porque mi libertad es para acercarme a Dios, no para alejarme de Él. La libertad del pecado es esclavitud. La libertad que nos da Dios nos hace verdaderamente libres, porque nos hace entregar nuestro corazón, no porque se nos impone, sino porque queremos. Nos hace entregar nuestro corazón a la belleza del bien que Dios nos ofrece. Pero cuando uno no se acerca a Dios con seriedad, cuando uno no entiende que la misa dominical no es simplemente yo ser un oyente pasivo, de venir aquí a escuchar o hacer unos ritos en los cuales mi corazón está lejos del Señor. Uno viene aquí a la misa dominical para llenarse de Dios y dejar que Él me abra el camino nuevo. Esa vida nueva que dice el apóstol, que se va renovando cuando se deja interpelar por Dios. Descubre la vida, descubre la posibilidad de poder amar hasta el extremo. Fíjense qué distinto congelar unos seres humanos. Por eso es que la Iglesia se opone a la fecundación in vitro, porque es reducir la dignidad de un ser humano que depende de la voluntad y de la técnica de otro. Esos seres humanos que están ahí congelados terminarán siendo descartados o destruidos, porque ya no le interesa a los que lo produjeron. El ser humano no puede ser fruto de un producto. El ser humano solo puede ser recibido como don. Y por eso es que la Iglesia afirma con claridad que solamente el hombre y la mujer en el contexto del matrimonio, solamente ese es el medio digno a través del cual un ser humano puede venir a este mundo. No se puede sustituir al hombre por la técnica, porque el hombre no es producto. Todo ser humano tiene que ser recibido como don. Los padres no producen los hijos, los padres crean las condiciones para que el hijo venga a este mundo. Están en actitud de expectativa, están en actitud de recibir el don,
Por eso, y es curioso, cuando uno reduce la dignidad de un ser humano a ser producto de un laboratorio, uno descarta lo que no quiere. Hoy no lo quiero. Ah, no, le falta un ojo. No, mira, va a ser, no tiene el pelo bueno. Y yo lo quería con pelo rubio. Cuando el hombre se reduce su dignidad a producto, está sometida al vaivén de la voluntad de las personas. Cuando uno crea las condiciones en la vida matrimonial y uno recibe al hijo como un don, puede ser enfermo, puede ser sano, puede hablar o no puede hablar, puede ser una persona bella o fea. Siempre la actitud de un padre, de unos padres en el contexto de la vida matrimonial, es estar en expectativa para recibir el don. Es la dignidad humana lo que está en juego. En esa noticia que nosotros escuchamos y que nos entretuvo por simplemente la polémica entre dos artistas, hay algo más. Hemos perdido la sensibilidad de descubrir ese mensaje apasionante, la defensa de la vida, que hace la Iglesia en nombre de Dios. Por eso es que el Señor le dice a estos que se acercan a Él: ¿por qué ustedes vienen a mí? No es simplemente porque yo les doy de comer, no es pasarle la mano. Ustedes tienen que venir a mí, y Él se lo dirá a esta gente que lo busca, a esta gente que lo sigue. Le dice: porque yo soy la puerta angosta, porque el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo conquistan. Esto es exigente, pero es liberador. Esto, sin duda, ser creyente en la misericordia de Dios nos exige, pero a la vez nos da una confianza y una serenidad para enfrentarnos a todos con un sentido tan distinto, con un sentido de plenitud, de hombre nuevo. Por eso le pedimos a la Virgen María, nuestra Madre, ella que está en el cielo intercediendo por nosotros, y que nosotros sabemos, creemos por fe, que ella tiene una misión materna, ser mamá, intercediendo, inspirando, protegiéndonos. Por eso le pedimos a la Virgen María siempre: vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Le pedimos a ella desde el cielo que nos ayude a entregarle nuestro corazón a Dios. Así sea.